Hola a todos. Vamos a empezar, aunque falta Roberto, pero como siempre vamos un poquito justos de tiempo, vamos a ir avanzando y ahora cuando venga se une a nuestra charla. El título del panel que vamos a hacer ahora, os lo leo tal cual, es Demanda de corta temporada en urbano versus vacacional. Lo que pasa que el otro día estuvimos charlando así amigablemente de muchos temas y salieron temas tan interesantes que yo creo que los podemos tocar independientemente de si el título encaja justo o no. Entonces, si os parece bien, lo vamos a hacer un poco más divertido, que ya es casi la hora de comer. En vez de yo lanzar preguntas número 1, número 2, casi que tenemos una charla entre amigos, vamos comentando temas, pero sentíos libres de comentar, que ya sé que lo hacéis, que no sois tímidos, y vamos a ir avanzando. Os quiero presentar a los panelistas, que es un lujo tenerlos aquí. Tenemos a Nuno Trigo, que es cofundador y consejero de Field Group, que ahora nos cuentas un poco también lo que hacéis, que es mucho y muy variado. Ahora lo comentamos. Sí, hola, buenas a todos. Sí, soy el cofundador y co-CEO de Field Group, que estamos basados en Porto, Portugal. Empezamos en 2009 en Short Term Rental y hemos hecho un camino para lo que llamamos ahora hospitalidad vertical. Tenemos compañías de movilidad, traslados, tours, tenemos acomodación urbana, gestionamos edificios enteros de Reset en Porto. Tenemos otra compañía de acomodación en entorno naturaleza, tenemos barcos, animación turística, tenemos coworkings e intentamos, por eso en resumen, hacer una hospitalidad 360 para los clientes. Súper 360. Y trabajamos el corto, pero también trabajamos el medio plazo, mid-term, corporativo también. Fenomenal. Marian Muro, directora ejecutiva de Apartur Barcelona. Cuéntanos qué hacéis desde Apartur. ¿Qué haces, Marian? Bueno, ahora estamos en Barcelona. Bueno, es una patronal que representa los intereses de las viviendas turísticas. Tenemos prácticamente pues, el 85-90% de las viviendas turísticas de Barcelona, que son 10.000 socias. Y lo que hacemos como patronal es, en estos momentos, sabéis que en Barcelona pues, hay una movida tremenda con la decisión en el 2028 de eliminar las viviendas turísticas, y esto nos ha metido en una complejidad de procesos judiciales relevantes. Y luego, pues, también, bueno, yo me dedico también a asesorar destinos, sobre todo en el tema de alojamiento, conferencias, y también ahora estamos todo lo que es la patronal incrementando muchos los servicios que damos a los socios. O sea, ya no solo únicamente del tema jurídico, sino también de promoción, de cómo ellos van a poder sacar más partido, más visualización, etcétera. Fenomenal. Gabriel Pérez, director de ventas de Room Monitor, que todos teníamos al principio Room Monitor como sonido, ¿no? Pero ahora hacéis muchísimas cosas más, ¿no? Sí. Bueno, nacemos hace 10 años para monitorizar el ruido de la vivienda vacacional, del apartamento turístico. Hace 10 años era uno de los grandes problemas. Barcelona, todos tenemos imágenes de hace 10 años de noticias de los apartamentos turísticos sobre fiestas y problemas de ruido. Hoy en día eso se ha eliminado, no hay noticias de ruido. En Barcelona tenemos 6.000 apartamentos monitorizados, con lo cual el impacto ha sido muy grande. De 9.600 licencias, tener 6.000 es un número muy elevado. Y luego hemos ido evolucionando a diferentes servicios, ¿no? Y hoy tenemos un servicio global de apoyo operativo fuera de horario comercial de un gestor, que ayuda a que el gestor sea más sostenible, que ayuda al crecimiento de cualquier gestor y a la escalabilidad en diferentes localizaciones, ¿no? Dando primero un servicio de calidad al huésped, con la tranquilidad que un gestor pueda tener todo totalmente gestionado y monitorizado a partir de que cierra sus oficinas. Que no es poco eso, ¿eh? Realmente el alojamiento, ¿no? En nuestro país está en un momento, yo creo que muy dinámico, muy de crecimiento, muy de transformación, que habéis tocado puntos de transformación, ¿no? La demanda es robusta, es verdad que tiene sus picos, hay meses, años, ¿no? Que vamos notando la diferencia, mejores, tal, pero siempre como hacia arriba, ¿no? Estamos mejorando.
Sí que es verdad que hemos notado que hay ciertos retos, como es equilibrar ese crecimiento, ¿no? Y encontrar esas vías a pesar de normativas o a pesar de los hándicaps y los problemas que nos vayamos encontrando, ¿no? En alojamiento urbano, yo he detectado un poco, ahora me corregís y me comentáis, que quizá los retos son más la presión turística, con la regulación incluida, y esa sostenibilidad y convivencia de los residentes, ya no en el edificio, en la zona, en la ciudad, en el país, que lo ha comentado un poco Gabriel. Y por otro lado, en la costa, quizá mejorar calidad y rentabilidad por un reposicionamiento, que a veces cuesta más en costa, y luego la estacionalidad, ¿no?, que pueda tener. Entonces, vía libre. Vale, yo puedo compartir un poquito la situación que tenemos en Portugal, que es parecida con que vosotros tenéis en España. Lo camino que vos estaba contando que hicimos no ha sido por el cliente, claro, foco cliente, pero también por los riesgos que teníamos para mitigar los riesgos de la regulación, porque no es de ahora que percibimos que iba a ser difícil, porque esa presión, el problema residencial no existe, no podemos decir que no existe, sabemos que existe en toda Europa y es algo que nos toca a todos. Claro que no somos los culpados por eso, no son las viviendas turísticas, pero sabemos que la presión existe y por eso hemos hecho un camino, o dos caminos podemos decir. Es intentar tener una oferta no solo para el vacacional, no solo para el hacer, intentar tener algo también corporativo, porque la demanda corporativa cada vez es más fuerte. Y por otro lado, intentar diversificar nuestra oferta también con otras compañías, mirar más para el entorno naturaleza. Tenemos una compañía directamente para eso y pienso que es crítico, porque la presión lo vamos a tener. Y claro, y miramos también a no trabajar apartamentos aislados en edificios residenciales y cambiamos para edificios completos, porque sabíamos que la presión de los condominios, de eso, que se estaba a tornar, y por eso hemos hecho ese camino Bueno, es interesante porque has hecho un planteamiento tú desde la oferta, ¿no? O sea, has hecho del empresario, ¿no? Del empresario que diversifica, que es consciente de que hay una serie de riesgos y, por tanto, lo que se dice, ¿no? Las manzanas en diferentes cestas. Está bien. El tema del destino, o sea, los destinos están saturados. O sea, aquí lo que no podemos es hacernos trampas al solitario. O sea, realmente el turismo crece sin parar y el turismo va a crecer muchísimo más. Y muchísimo más, yo me atrevería a decir que es de los pocos o el único sector económico a nivel mundial que tiene garantizado un crecimiento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en estos momentos se están produciendo en determinados países, India, China y en otros, y África dentro de nada, una clase media incipiente que está apareciendo y que va a querer viajar, que quiere conocer mundo y que por tanto, o sea, se va a mover. Y esto generará una mayor presión en los destinos. Yo siempre, cuando hablo desde la perspectiva del destino, siempre hablo de las 3 Ds, ¿no? De la diversificación, de la desestacionalización y de la descentralización. Son para mí las 3 Ds que pueden hacer y ayudar a que un destino se vea menos presionado. Lo que os voy a decir ahora nos va a gustar, pero yo os lo digo. No, porque quiero deciros la verdad, o sea, la presión de un destino, como puede tener Mallorca, como puede tener Barcelona, como puede tener Málaga, o sea, que no nos expliquen, yo me lo he estudiado todo lo que hay en el mundo. Y llegados a en donde estamos, en estos momentos, solo se puede frenar de una manera, y es reduciendo vuelos. Es así. ¿Verdad que no queremos? ¿Verdad que sí queremos? Este es un debate en el que yo no voy a entrar porque hay unas connotaciones económicas también, etcétera. Pero la única manera de intentar en destinos que ya tienen una madurez, o sea, ¿tú qué vas a poner? ¿Una barra en el aeropuerto para que no entre la gente en Barcelona? Es que no lo puedes hacer. Tú puedes descentralizar, pero es que la gente quiere ir a la Sagrada Familia. Es que la gente no va a dejar de ir a la Sagrada Familia y continuará porque la Sagrada Familia cada año hace una torre nueva, porque esto no se acaba nunca. Con lo cual, vuelven a verla. Entonces, claro, explicarme vosotros cómo nosotros podemos frenar esto. No se puede frenar. Entonces, la realidad
es que aparte de las 3Ds, que para destinos que se están desarrollando es una fórmula muy buena de ordenamiento, la otra es, aquí ya no va a poder venir nadie y se tienen, yo creo que fue ayer cuando leí una noticia que en Mallorca, no sé si me estoy equivocando y me rectificáis, o en Baleares, incluso se pidió el que hubiese una reducción de slots. Porque vosotros, otro dato que quiero que sepáis, si me callo ya no hablo más, pero otro dato que es muy importante y muy enriquecedor, vosotros tenéis que pensar que cuando nos dan los datos de producción aeroportuaria de los aeropuertos de AENA, nosotros vemos pues tantos pasajeros por aeropuerto, tanto tal. Pero sería muy interesante saber de estos pasajeros cuáles turísticos y cuáles son business travel. Este dato no nos lo dan. Yo lo consigo por otros lados, pero no nos lo dan. Y es muy importante porque este dato te determina muy claramente el posicionamiento de un destino. Ese dato sería interesante para tomar decisiones y no lo tenemos. O sea que, bueno, ya seguimos. No. Déjame, si me permiten, que voy a compartir con vosotros algo, porque yo soy también vicepresidente de la Asociación de Corto Plazo de Alep de Portugal, y vamos a firmar la próxima semana con el Ayuntamiento de Porto un protocolo, Alep con Ayuntamiento, y en que uno de los puntos que vamos a trabajar es la dispersión de los fluxos turísticos en la ciudad. Y eso tiene que partir del ayuntamiento, porque no podemos ser nosotros a ir a abrir licencias de viviendas en sitios que no están con turistas. Ellos tienen que ayudar y tienen que dispersar los turistas, y ahí sí, nosotros podemos hacer proyectos. Sí. Yo pienso que es otra alternativa para intentar disminuir un poquito la presión por los centros más de... Yo creo que habéis tocado dos puntos, y esto es una reflexión que me gustaría hacer. Porque tiene que haber una línea que está muy bien, decir, no, ¿qué pasa en la ciudad ahora? Hay tantos turistas, tal. ¿Por qué han venido estos turistas? O, como dice Marian, que no son turistas, sino que han venido, oye, a trabajar, a invertir, a ver la ciudad porque van a trabajar en algún proyecto, lo que sea. ¿Por qué vienen? Porque es una ciudad atractiva. ¿Por qué saben que es una ciudad atractiva? Y perdonad, pero aquí yo voy a hacer un inciso, porque durante muchos años muchas de estas ciudades han tenido un departamento de promoción en el exterior, y lo siguen teniendo, brutal. Mucho más que a nivel país a veces. O sea, Barcelona, por ejemplo, se conoce en el mundo. Yo he estado viviendo en China 5 años y conocía en Barcelona perfectamente dónde estaba la Sagrada Familia, cuántas torres tenía, pero no sabían dónde estaba España. No sabía si estaba al lado de México o al lado de Francia. Esto me ha pasado. Entonces, genial, porque atraemos a nivel internacional la atención a inversión, a turismo, a todo, pero luego cuando viene no queremos. Entonces, bueno, perdón, hay que ser también un poco conscientes y coherentes con lo que tú has comentado. ¿Qué queremos ser, no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Esto pasaba mucho antes y sigue pasando con las residencias de estudiantes o con este tipo de cosas. Quiero que vengan todos los Erasmus del planeta a Oporto, a Lisboa, a donde sea. Pero luego, ¿dónde los alojas? Pues en viviendas. Claro, pues presión sobre la vivienda, entonces el joven no se puede comprar la vivienda. Ya, pero es que no tienes un plan B para alojar a toda esa masa que tú, como país o como ciudad, estás atrayendo. Entonces, estas son las reglas del juego, esto es lo que hay, Real. Pero es así un poco también, ¿no? Entonces, Gabriel, venga, que te toca, cuéntanos. No, bueno, yo creo que todos entendemos que tenemos que tener un sector regulado, no vamos a partir de esto. Regulación tiene que haber. Entonces, y es la única manera de trabajar, porque si no tenemos una regulación, que la regulación no implique prohibición, eso está claro, una regulación o igual un cierre de mercado con unas reglas de juego para todos. Sí que es verdad que comparto todo lo que ha dicho Marian y los datos que Marian maneja, que sé que son muy buenos, pero sí que es verdad que en los 10 años que yo llevo en el sector, la diversificación ha sido muy importante. Hoy hablamos de Flex Living después de muchos años para englobar muchos tipos de alojamiento. Nuno es un gran ejemplo, yo conozco el proceso de Nuno perfectamente, cómo ha ido evolucionando, y esto es el futuro, la evolución, ¿no? El diversificar. Yo podría, si me voy a datos, yo creo que el 60% de los 900 clientes de Room Monitor en España tienen diversificación hoy en día, en
pequeño hotel que el hotelero no quiere, en media estancia, en co-living, en estudiantes y en turístico, que es con lo que nacieron, ¿no? Entonces, esta diversificación existe. Y además, lo que sí notamos, y estos son datos que notamos de Room Monitor, que todo este tipo de alojamiento requiere hoy del mismo servicio. Antiguamente, una media estancia, alguien que venía, que alquilaba 6 meses, pues le daba igual. Hoy, uno de 6 meses requiere el mismo servicio que un turístico. Porque es verdad que los importes que está pagando son elevados y bueno, y quiere una buena atención, ¿no? Y todo esto hace que la industria tenga que ser muy profesional. Y la manera de trabajar profesionalmente es, primero, tener un mercado regulado para poder trabajar a largo plazo, porque no podemos trabajar a corto plazo. Esto está claro. Y luego, bueno, pues ya están todo el tema de presiones que tenemos. En Room Monitor, experiencia de presiones tenemos, creo que todas, porque toda la presión que hemos recibido inicialmente por lo que nace Room Monitor, que es la presión del vecino, que hoy también tenemos la presión del turista, porque los edificios enteros pues traen la presión del turista que no puede descansar porque el otro turista le hace la fiestecita. Sí, pero pasa, y a mí me ha pasado en Madrid el otro día. Yo en Madrid estuve en un NH, cuando estuvimos para Scale, estuve en NH Ventas y la habitación de arriba montó una que te mueres, ¿vale? Pero juegan con que tienen la recepción abajo, ¿vale? Y llamas y lo paran, ¿vale? Juegan con eso, ¿vale? Y, exacto. Y el otro tipo de alojamiento, pues no lo tiene. Existe. Y el edificio entero también existe la presión de los edificios colindantes. Ojo, ojo. Yo tengo, creo que lo comenté contigo, no voy a hablar exacto de qué, pero tenemos un edificio en concreto que es, creo que el ejemplo de mayor presión de todo lo que pueda tener de datos Room Monitor. Y ese edificio entero. Y hay 16 vecinos de alrededor de la manzana dando por saco. Entonces, presiones va a haber siempre. Como la hay con los taxistas, como la hay con los VTCs, como la hay... Lo que pasa es que creo que tenemos que... Sí, pero a estos no les eliminan las licencias. No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque son unos macarras y cortan las carreteras. Claro, claro. Entonces, no deis ideas, no deis ideas. Si nosotros fuéramos a cortar el aeropuerto, a ver si nos eliminan las licencias. Lo que pasa que tenemos otro problema, y esto es algo que yo siempre he dicho en todos los eventos que voy y en todos los pequeños eventos que hemos hecho, y siempre lo repetiré, y todos los que me conocen saben que lo he dicho. Tenemos un grave problema en nuestra industria, que es que no hay unión. No estamos unidos. Y ese es el grave problema que hemos tenido. Yo siempre hablo del ejemplo de Barcelona, porque Barcelona realmente es un mundo aparte en cuanto a unión, Que a partir de 9.600 licencias tenga 7.000 y pico asociadas, eso... Pero eso puede, aparte de todo el mérito que tenga Partur, que lo tiene seguro, que todas las representantes no hay un poco más que añadir, pero es cierto también que los profesionales se agarran al paraguas de la asociación cuando tienen problemas. Claro. Claro, y si no está el profesional que dice, no, total, tengo el otro que está asociado que ya me dirá lo que pasa y entonces lo soluciono. ¿Vale? Conmigo que si no tuviese la problemática que hay en Barcelona no tendríais 7.000 asociados. No, porque... Posiblemente. No, no porque ya estaban. Cuando te están robando todo el día en las casas de al lado te pones el direct alarm. No, sí, pero que lo que te quiero decir es que te doy toda la razón en lo que estás diciendo, de que estamos unidos, pero que tendemos a asociarnos y a buscar ayuda y a pegar la puerta de alguien que nos salve la vida cuando nos llegue el agua, no llega a... Correcto, pero es un problema... Pero exacto. Sí. Cuando la crisis. Antes, pues... Pero es uno de los problemas que tenemos graves, Yo sabía que esta mesa iba a ser polémica, pero habéis superado todas mis expectativas.
sea, no vamos a salir a la calle a quemar ningún contenedor, espero, después de Pero esto. cerrar un aeropuerto podríamos cerrarlo, ¿eh? Madre mía. Venga, no he oído nada. Vamos a seguir. Esto que estáis comentando, que me parece muy interesante, la verdad. Tenemos presión, tenemos problemas, pero siempre que hay, oye, río revuelto, hay ganancia de pescadores, o sea, hay oportunidades que se crean por esta presión en los centros, justo para a lo mejor otro tipo de proyectos. No sé si en naturaleza, en ciudades que no son tan obvias, en segundas residencias que parecía, bueno, pues hay un pueblo tal, pero de repente se hace un mega complejo, un proyecto súper interesante, sostenible, etcétera. Antes que eran como cosas un poco reducto, ¿nos está obligando todo esto a buscar y ser imaginativos? ¿Qué opináis? Sí, nosotros intentamos desde 5 años que miramos que íbamos a tener problemas y intentamos hacerlo, pero también te voy a decir, no es posible o es muy difícil tener turistas para la naturaleza si no tienes un hub urbano, porque los aeropuertos son todo y las personas necesitan quedarse y quieren quedarse en lo urbano y las principales ciudades. Claro que tenemos que pensar cómo podemos hacer casi un pacote urbano, de naturaleza, de animación, para crear la mejor experiencia posible y no se quedar solo en el entorno urbano. Yo pienso que eso sí, que podemos hacer y que estamos a intentar ahora. Es necesario tener también el urbano y tener la oferta para la demanda, porque la demanda tú no la controlas. Puedes intentar controlar con los vuelos, pero las tendencias, hoy en día, si el consumidor quiere quedarse en un apartamento, se va a quedar. El Uber ha sido lo mismo y nosotros que tenemos que adaptarnos, y cuando digo nosotros es la sociedad, las instituciones, las entidades legales, oficiales, tenemos que nos adaptar, tenemos que ver lo que podemos hacer proactivamente, no prohibir después, no pedir para encejar, porque a poco que estábamos hablando, ¿dónde se van a quedar dónde van a pernoctar las personas que llegan? ¿Dónde? Pero además, igual, Marian, tú sabes, ¿cuántos aeropuertos tenemos cerrados en España? No lo sé. El de Ciudad Real, que yo soy de Puerto Llano. Y hay más, ¿eh? Vamos ahí por lo que queráis. En Cataluña tenemos Tarragona y Girona, que llevan 4 vuelos. ¿La gente dónde quiere llegar? A Barcelona. Bueno, pero yo creo que has hecho una pregunta que es interesante, porque yo sí que creo que ha cambiado. Me refiero, para mí ha habido un antes y un después, creo clarísimamente, después de la pandemia. Y hay un antes y un después en el comportamiento y en la demanda y en las preferencias de los consumidores. O sea, es cierto el turismo urbano existirá, etcétera y tal, pero el tema del turismo de naturaleza, del turismo interior, esto se está creciendo de una forma importantísima, y luego todo lo relacionado con el bienestar. Dentro de nada vamos a ver hoteles, y yo ya sé de un par de proyectos, que se va a ir solo a meditar y a hacer yoga. Y la gente lo va a pagar en parajes espectaculares. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia ahora pues a lo más espiritual, a salir un poco de la inmediatez, y esto yo lo veo, lo percibo perfectamente, y ya estás viendo determinados mercados en que están pidiendo esto. Yo siempre digo, yo no tengo dinero ahora ni sé gestionar un hotel, y no lo sé hacer, pero yo siempre digo, yo ahora haría algo totalmente relacionado con nichos muy específicos. Y sobre todo con las tendencias que estás viendo. Tenemos un caso clarísimo en España, que fue el caso de Axel Hoteles, que fue únicamente a una comunidad LGTBI que tiene no sé cuántos hoteles ya a nivel internacional y nacional, y que realmente supo ver que había una necesidad para un segmento. Pues yo en todo este tema de espiritualidad, es que yo veo a la gente que está todo el mundo tocado y lo necesita. Es que fíjate, es que está todo el mundo fatal. No. Ya existen. Oye, voy a contar una anécdota. Yo esto lo he hecho, ¿eh? Sí. Efectivamente, efectivamente. En concreto es Sri Lanka, el 50% del turismo que tiene va a venir. Claro, es que... Yo concuerdo totalmente, pero el entorno naturaleza también tiene retos difíciles, porque, por ejemplo, proveedores. Yo tengo una compañía con 25 villas.
yo quiero crecer más y no consigo, porque no tengo proveedores locales, por ejemplo, para me apoyar. Y eso, más o menos, las entidades oficiales, los ayuntamientos de esas ubicaciones tienen que trabajar, tienen que crear hubs de logísticos para podemos crecer, porque es fácil decir a un property manager, abre un hotel en el interior. ¿Y cómo lo haces? Estás hablando del ecosistema también. Sí, de que global, quizá a veces sí. quieres abrir algo Claro, y, por ejemplo, si quieres... Esto pasa mucho, que lo hemos comentado alguna vez. Quiero abrir en un entorno diferente, segunda ciudad, tal, claro, pero ¿a quién contrato que esté preparado, que se quiera ir a vivir allí, a mitad del campo o a tal? Porque tienen que estar cerca, por lo menos, o vivir. ¿Mueves a la familia a un pueblo de León? Pues no lo sé, si van a querer o sí. Entonces, es verdad que eso es otro reto. Os voy a contar lo del templo, perdón, que lo voy a contar, lo tengo que contar. No, estoy de acuerdo con lo que has dicho y me encanta que participéis. Yo hace unos años me fui a un templo budista, me convenció mi marido de decir, vamos a ir 3 días a hacer yoga en silencio. Yo no sé si podría. Va a ser claro. Eso pensé yo. Digo, a mí este regalo no. 3 minutos, María. Yo lo miré y dije, qué bien, cariño, qué guay. Bueno, yo digo, madre mía. Bueno, oye, nueva experiencia. La comida era natural, la cogían los monjes de la zona. Creo que desayunábamos huevo cocido y verdura, que al principio dices, esto no es un buffet súper royal. Una vez que me he ido, que hicimos yoga todos los días a las 6 de la mañana a meditar, o sea, era yoga, meditar, comida, pasear, silencio absoluto, 3 días. Te vuelves con una energía brutal. Y claro, ahora me preguntáis, ¿volverías a hacerlo y además pagando por noche el doble o el triple de lo que pagaste? Te digo, sí. Ojo, entonces, esto es un ejemplo que has puesto muy bueno, pero yo creo que ahí estamos hablando de imaginación también, ¿no? O sea, que tú has comentado que tenemos que tener reglas, que no se trata de saltárnoslas o tal, sino de ver cómo nos movemos con ellas y ver también cómo esos problemas que tenemos a veces para hacer proyectos un poco imaginativos, cómo se pueden solucionar, ¿no? Este tema de la especialización en proyectos, no solo en hoteles o en co-living o en coworking, existe. En co-living ahí está Alejandro Fernández Lugo en Madrid, que tiene temas con gamers especiales y tal y cual, y le funciona pero súper bien. Y son nichos de mercado que existen y en los cuales se puede diversificar, está claro. Hay muchos para especializarnos. Luego, lo que hablaban no es verdad. Las terceras localizaciones, ya ni segundas, terceras, es muy complicado poder montar algo cuando no tienes un ecosistema que te pueda dar servicios, ¿no? Eso aquí está el claro. problema que ha habido en España, que pasa en otros países del mundo, pero yo creo que en España se ha acentuado un poco, y es que es cierto que lo que se ha intentado un poco es que no solo se promocionen las principales ciudades o los principales destinos vacacionales. Yo esto, por ejemplo, lo conozco un poco más en Cataluña, ¿no? O sea, al final yo cuando voy a ferias y veo la pasta de folletos que se tira para ir a visitar la iglesia de Cardona, que no sabes cómo llegar a Cardona, y yo pienso, pero bueno, a ver, o sea, la Diputación, ¿esto qué lo hace? ¿Para quedar bien con Cardona? Porque yo me he recorrido Cataluña cuando era directora de turismo. O sea, hay sitios que son bonitos, hay otros que son feos y no se pueden promocionar. Oye, y esto lo tenemos que empezar a aceptar también. Pero luego dices, ostras, esto es interesante. Y tú has dicho una cosa muy importante. Tiene que haber una infraestructura que acompañe. Claro. O sea, tú ir a una feria, promocionar un destino o un pueblo o determinado activo, cuando hay inconvenientes manifiestos para poder acceder, es tirar el dinero. Es así, es tirar el dinero. Entonces, cualquier modelo de diversificación y de descentralización tiene que ir acompañado de todo un ecosistema que afecta directamente. O sea, al final, yo me acuerdo cuando hicimos en Cataluña el proyecto de no turismo, que empezamos en la época en que yo estaba de directora, y tú ibas a ver todas las bodegas y veías el activo. Pero yo les decía a los propietarios de las bodegas, mire, esto es el regalo, y este regalo es precioso, pero al regalo tú le tienes que poner un papel, tienes que poner el celo, tienes que envolverlo, tienes que llevarlo y lo tienes que entregar. ¿Y eso qué quiere decir? Que una cosa es el recurso y otra cosa es el producto. El recurso es inerte,
es aquello que nosotros vemos que realmente dices, qué bonito, pero eso no es suficiente. Eso tenemos que ser capaces de crear un ecosistema de comunicaciones, de promoción, de gente que hable idiomas. Claro, es que si tú, yo recuerdo cuando iban a las bodegas les decía, oiga, es que ustedes tienen que abrir los sábados y los domingos. Bueno, pero es que entonces tengo que poner personal, ¿no? Claro, es que tengo que tener un lavabo para la gente que tiene una movilidad reducida. O claro, tienen todo el derecho, ¿no?, a poder venir aquí. Es decir, que todo al final necesita que vaya acompañado de realmente un proceso mucho más integral. Y esto, como hay muy poco conocimiento y como mucha gente pues que al final toma las decisiones, bueno, pues mira, yo ya me pongo la bandera inaugurando la fuente de no sé dónde, que luego no va a pasar ni Dios, pero bueno, yo ya lo he hecho y el municipio pegará palmas, porque esto va mucho así. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos, pero es muy interesante lo que tú dices. O sea, esto siempre tiene que ir acompañado de todos los elementos que configuran un producto turístico. Bueno, es lo que se hizo en Barcelona en su momento con las Olimpiadas. Que se le dieron hasta cursos de inglés a los taxistas, ¿te acuerdas? Porque no sabían hablar inglés. Entonces, esto, si se hiciera con muchos otros destinos secundarios, pues se podría trabajar en muchos destinos secundarios, que hoy en día no se puede. Yo, ahora que entró Francis, me acuerdo de este Fitur, no el anterior, que estaba la alcaldesa de qué pueblo, Francis, era, que estaba promocionando su pueblo, de Torrox, pues estaba promocionando su pueblo y se acerca Francis, me acordé ahora, se acerca Francis y dice la alcaldesa, pues yo no sé qué estoy promocionando porque tengo 2 hoteles que cierran todo el año, solo abren 2 meses al año. Y estaban gastando en Fitur para promocionar Torrox. ¿Vale? Pero claro, si Torrox tuviera una buena infraestructura de vivienda turística, podría dar o de co-living o de flex-living o de lo que fuera, y atrajera no solo turistas, sino que atrajera también a otro tipo de viajero durante el año con una buena infraestructura, pues podría estar promocionando correctamente. Pero no lo podía hacer. Pero se había gastado en el stand, en los flyers, en todo lo que tenía ahí la alcaldesa de Torrox. Y era así. Uno tocando la guitarra y otra bailando. ¿Ves? Pues ya está. Claro, es que es así. Claro, claro, claro. Es eso. Tenemos súper poco tiempo, aunque está esto muy animado, o sea que parece que nos falta la cervecita, ¿no? Si nos trae una cervecita aquí ya y un aperitivo, nos quedamos aquí un ratito más. Os voy a lanzar así. Sacad la bola de cristal mágica. ¿Cómo veis esto del vacacional, urbano, el tal, naturaleza? Metemos más. De aquí a 5 años, ¿qué cosas veis que van a pasar o que no van a pasar y creemos que van a pasar? Sí, empieza. Que empiece María. Bueno, yo creo que el vacacional va a continuar, lo que pasa es que se necesita hacer un plan por lo que respecta a España de renovación de la oferta vacacional. Hay una oferta un poco obsoleta que se tiene que renovar, y para eso se requiere, yo a veces cuando he hablado con el ministro, cuando hablo con la secretaria sobre este tema, porque se está pidiendo lo de la renovación de la parte litoral hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad que, claro, entran en muchas administraciones. O sea, el ayuntamiento, la diputación, hay veces que el gobierno central puede estar por la labor de apostar por algo, pero entonces el ayuntamiento... Ya veis lo que pasa, que es que hay demasiadas administraciones. Entonces, esto es que, aunque no os lo creáis, es un problema hasta para gestionar recursos. Esto uno. Yo creo que la oferta del litoral se tiene que dar un impulso para tal. Yo creo que va a haber un papel importante de las segundas ciudades. Es decir, aparte de las primeras ciudades en turismo urbano que ya conocemos, yo creo que las segundas ciudades van a ir cogiendo cada vez un protagonismo. Yo quiero contar una anécdota. Me pidió para reunirme con ella la alcaldesa de Zaragoza. No sé si alguien la conoce. Una crack, no, lo siguiente. O sea, que se puede ser crack siendo alcalde. O sea que esta es una conclusión. Esto es un titular ya. Se puede ser crack siendo alcalde. Ostras, es que me encantó hablar con ella, ¿no? Porque era una persona que tenía las ideas claras.
sabía perfectamente las limitaciones que tenía Zaragoza, sabía perfectamente aquellos activos que podían potenciar, y claro, yo cuando empecé a hablar con ella y pensé, pues es que esta tía tiene el foco, o sea, tiene el foco y lo va a hacer, porque sabía perfectamente lo que quería. Entonces, tener el foco es muy importante, sabía a qué segmentos tenía que ir. Bueno, yo aprendí mucho de esta persona porque realmente es una persona que lo tenía claro. Y el mundo va a ir cambiando porque al final nosotros tendremos que ir adaptándonos a esas nuevas demandas que van surgiendo. Y esto es una realidad. Entonces, ponerle puertas al campo no se tiene que hacer. Hiperregular, yo soy absolutamente contraria. O sea, yo creo que estamos en un momento con una hiperregulación que está restando competitividad a nuestras empresas. O sea, lo de la Comisión Europea ya es el cachondeo. O sea, cada semana es una directiva nueva y yo lo digo en la Comisión Europea, o sea, que lo digo ahora. O sea, lo que no puede ser es que una hiperregulación haga que las empresas pierdan competitividad porque nos pasamos el día cumpliendo la ley de protección, la ley de riesgos, la ley de tal. Es que esto es un sin vivir. O sea, no se puede vivir así. Entonces yo creo que lo que necesitamos es ideas claras, saber las cosas como se tienen que hacer. Yo, todo esto del turismo, del flex living, etcétera y tal, creo que se tiene que trasladar y que vender como una oportunidad que es una necesidad de muchos consumidores, que es un alojamiento pues que tiene un periodo de transición, pero que es muy importante en la vida de las personas. Nada es definitivo y las situaciones laborales, personales, etcétera y tal pueden cambiar. Y hay que ser capaz de vender esto a los destinos como un activo, o sea, como un activo que enriquece. Y decir, esto te va a ti, porque además son ubicaciones que no acostumbran a estar en el centro donde están los recursos turísticos, hacen que la riqueza se reparta por todo el territorio, dan vida a comercios locales que no están en el sitio tal. Con lo cual, oye, yo creo que estamos en un momento que es apasionante. O sea, que realmente el mundo está cambiando, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y sobre todo de tener un buen relato. Un buen relato de decir por qué esto es interesante, qué es lo que aporta al consumidor y qué te va a aportar a ti como destino. Y yo creo que a partir de ahí, pues luego hacemos el hotel con la yoga, los psicólogos y todo esto y todos contentos. Yo concuerdo totalmente con Marian y la palabra es compañías flexibles. Tenemos que ser. Y para mí, en el entorno urbano, tenemos que ser muchísimo profesionales y tener un servicio muchísimo bueno, y en torno a la naturaleza, tener experiencias reales. Solo así lo vamos a conseguir hacer. Coincido en lo de las segundas ciudades y he estado hace muy poco en Tarragona y Tarragona está cogiendo un auge muy importante de turismo, muy importante. Pero empieza a haber gestores de propiedades con un número importante de propiedades y demás. Se ha quedado atrás, porque se ha quedado atrás, pero creo que le puede dar un cambio muy importante el turismo a Tarragona, como se lo dio a Málaga el turismo. Porque hoy, esta mañana, hablaba con varias personas de Málaga, ¿no? Málaga era fea. Era fea. El que diga que era bonita, no, era fea. Era fea. El turista que venía a Andalucía venía a Sevilla. Sevilla es bonito. Los sevillanos... Pero hoy Málaga es bonita. Pero fíjate, y te está llevando a un camino que es importante. Los destinos y las ciudades se renuevan con grandes planes urbanísticos. Correcto. O sea, el urbanismo es la clave. Fijaros, Barcelona cambió, fue un plan urbanístico que vivíamos con el mar detrás y se abrió al mar. Bilbao. O sea, Bilbao yo me deprimía cuando llegaba. O sea, yo me deprimía. Y Bilbao es una ciudad maravillosa. O sea, maravillosa, pero ha hecho una transformación urbanística de calado. Sin ir más lejos, Madrid. O sea, perdonar, pero Madrid, cuando yo empecé en el sector turístico, Madrid no era nada, era la capital del Estado. Con muchas ventajas por su propia capitalidad, pero a nivel turístico, nada. ¿Qué ha sabido hacer? Unos planes transformadores, urbanísticos,
mejora de infraestructuras, con lo cual es un factor muy importante. O sea, el urbanismo va siempre ligado a una mejora y una transformación. Y a veces ese detonante, que no es fácil decir yo invierto porque no todo el mundo es Madrid, ha de venir acompañado de un gran acontecimiento. Unas Olimpiadas te abocan a hacer una transformación, una gran exposición te obliga, un Por Aventura tiene una capitalidad en todo lo que es el municipio y todo Costa Dorada que hace que haya una regeneración y una renovación. Por tanto, también el poder captar algún tipo de estos acontecimientos, entre comillas, son un elemento fundamental para la transformación de destinos. Nos hemos ido del tiempo bastante, no pasa nada porque era súper interesante lo que estabais diciendo y hacemos un resumen. Quizá empiezo por lo último. La ubicación es importante, pero me gusta mucho esto que has comentado, Marian, de se puede transformar, se pueden crear eventos, o sea, está en nuestra mano, porque la ubicación puede estar, pero no puede ser no atractiva, ¿no? O sea, que hay que trabajar en hacerlo atractivo, que esto es una labor más amplia, no solo del sector. Pero luego habéis comentado en esa parte de que tenemos que ser flexibles, me ha gustado mucho, en todo su ámbito, o sea, muy importante, y profesionales, ¿no? Y luego esto los destinos, ¿no? Se renuevan con planes, la normativa que decías, Gabriel, tenemos que ser y cumplir normativa, o sea que, bueno, hay muchos retos, pero lo importante es que estamos fuertes, ¿no? O sea, que nos vamos así como positivos a comer, ¿no? Se me ha olvidado una. Dime. Y es otro tema que es muy importante. Yo es que estoy obsesionada con este tema y estoy trabajando mucho, que es la España vacía. O sea, ahí hay un potencial transformador que nunca en la vida volverá a tener la península ibérica, que es la España vacía. El problema es que no podemos invertir en la España vacía si no tenemos infraestructuras para poder llegar. Y esto requiere de un plan absolutamente y de una apuesta de gobierno por intentar que todos estos sitios puedan ayudar a descentralizar donde está concentrado todo el turismo que viene a España. Ya está, se me había olvidado. Como os he visto muy participativos, ¿alguien quiere añadir algo tal? O sea, que sentidos libres. Y si no es así, mil gracias por participar también y por hacerlo esto más ameno. O sea que damos por terminado, ¿verdad? Un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias.